Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ivonne. Mi nombre es Adrián Y juntos somos Ivonne y Adrián Voice. Esta es ahora mi testimonio con la entrevista de ciudadanía. Así que te invitamos a que te quedes hasta el final. Y si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, pues te aconsejamos que suscríbete. Solamente te va a tomar un segundito y vas a disfrutar del contenido que de verdad es para que te edifique, tomar esos tips que necesitas. Vas a aprender inglés también. Por cierto, tenemos nuestras clases de inglés, así que si estás interesado puedes ponerte en contacto con nosotros y pues aprender, tomar los mejores consejos con muchísimo amor, con muchísimo cariño para todos ustedes, porque en verdad entendemos lo que es la inmigración y todo ese proceso que conlleva, y sabemos que hay mucha también desinformación, muchas cosas que desconocen, muchas personas también que toman ventaja de estas cosas, y es por eso que nosotros compartimos nuestras experiencias, pues para que nuestra comunidad, tú tengas lo mejor y tengas información que en verdad puedas tomar como fiable. Así que bueno, nada, vamos a comenzar, ¿te parece? Comenzamos con el Yo video. nunca lo dejo hablar al principio, pero ni pues vamos a empezar. Vamos con el video. Bueno, Ivonne, tu experiencia con todo este proceso en inmigración para ciudadanía. Sabemos que hicimos el proceso, muchas personas a veces nos preguntan, el proceso de inmigración que hicimos para ciudadanía lo hicimos juntos, o sea, las planillas se enviaron el mismo día, se enviaron todo en un paquete, pero en realidad son dos procesos diferentes, uno para Ivonne y uno para mí. Entonces, Ivonne, cuéntame cuál fue tu experiencia. ¿Tu entrevista llegó primero que la mía o cómo fue? ¿O llegaron un día separado? Porque a veces personas no, mira, envié mi entrevista el mismo día que mi esposa, los documentos, todo llegó el mismo día, pero la entrevista le llegó primero a mi esposa y yo tengo un día, una semana, 10 días, 15 días y la mía no me ha llegado. Okay. Bueno, sí, es cierto, eso suele pasar. Conocemos algunos casos que han pasado así, otros aún están esperando por recibirlo, pero en nuestro caso nosotros sometimos las planillas en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, empezamos el proceso juntos desde un principio. Entonces, los tiempos de procesamiento son exactamente los mismos. Entonces, en este tiempo de la aplicación de la ciudadanía, reunimos todos los requisitos que se necesitan. Bueno, nosotros sometimos el caso el mismo día, ¿ok? Porque son los mismos tiempos de procesamiento. Adicionalmente a eso, nos asesoramos con anticipación a nuestra fecha, varios meses de anticipación, más o menos como unos 4 meses aproximadamente, ya comenzamos a contemplar todo lo necesario para poder iniciar nuestro proceso. Nos contactamos con abogados de inmigración, expertos en leyes de inmigración, quienes son los que te pueden dar el mejor consejo con respecto a cada caso. No, mi caso no va a ser el mismo que tu caso, pero si tú consultas con un abogado, ellos por supuesto te van a decir cuáles son las mejores recomendaciones y qué documentos tú necesitas. Es una cosa que siempre he dicho, ellos nunca te van a dar respuesta que tú descolocas. Se supone que tú conoces tu información, tú estás declarando allí todo lo que es verdad, ¿verdad que sí? Porque es tu caso, tú tienes que decir allí toda la verdad. Entonces tú llenas tus formularios, ellos te guían en el proceso y luego ellos pues hacen todo tu paquete y lo envían a las oficinas de UCI en el tiempo correspondiente. Luego que nosotros sometimos eso, pasaron unos entre 6 a 7 meses más o menos, recibimos la notificación, pero en este caso yo recibí la mía primero. Es por eso que en el video anterior Adrián les comenta que ya yo me había hecho ciudadana, pero es porque yo recibí mi notificación de entrevista como aproximadamente casi un mes. Casi un mes. Fue una diferencia, un mes de diferencia. Así que no se preocupen si eso les llega a suceder, es algo completamente normal. Sí, porque es un matrimonio, entonces lo sometimos al mismo día, porque no nos llega el mismo día, pues esta es una de las razones, las cosas que nos pasó a nosotros. Me llegó a mí primero y por supuesto sí que sentí cuando me llegó la carta, pues mucha emoción, porque yo la había sometido, pero como decían que tomaba hasta un año para procesar la solicitud, te esperas como que te relajas un poco. Ya yo había empezado a estudiar, de hecho, mucho antes de someter mi aplicación.
¿Por qué? Bueno, porque yo estaba dando curso de preparación de ciudadanía, ya eso ya lo tenía, digamos que contemplado, ya lo estaba estudiando. Gracias a Dios, aquellas personas a las que se prepararon les fue excelentemente bien, pasaron sus entrevistas también, cosas que me dio muchísima satisfacción. Y bueno, ya como que me llega mi entrevista y dije, bueno, ahora sí me toca lo mío, o sea, me toca a mí. No estaba tan preocupada por la parte de lo que era el examen cívico y las 100 preguntas, porque en realidad para la entrevista esos son solo como unos, quizás menos de 5 minutos si entiendes bien el inglés. Correcto. Pero lo más importante era enfocarme en mi N400. ¿Por qué? Primero, porque me cuesta a veces, me das un número telefónico, un nombre, y yo me voy, quizás me lo dices ahorita, yo lo repito y trato de entenderlo, pero me doy la vuelta y se me olvidó. Entonces, era importante que yo me enfocara en mi planilla porque es mi información personal. Es una planilla que tiene más de 50 preguntas y esas preguntas te las van a corroborar. Tú no sabes si el oficial te va a preguntar. Yo me preguntaba, o sea, ¿qué se le va a preguntar al oficial? Me va a preguntar todas, me va a preguntar sobre una parte, me va a preguntar de mis procesos anteriores. Entonces yo le decía a Adrián, yo tengo que ir blindada. Yo quiero ir, que me conozca desde la A hasta la Z, todos estos años que yo he estado en el país, qué he hecho, qué no he hecho, dónde trabajé, por qué no trabajé, que todas las cosas, los pagos de impuestos, todos mis récords. Todo. Entonces, sí, tuve una práctica, ya luego que me preparé, tuve una práctica con los abogados, ¿ok? Tuvimos unas conversaciones, me hicieron la práctica con la N400, eso es algo sumamente útil porque te da un feedback de cómo tú estás preparado, si estás listo o no. Entonces eso me permitió saber, tengo que dedicarle un poquito más de tiempo a esta parte o no, estoy completamente lista. En mi caso, me di cuenta que me había descuidado un poquito con una parte del principio cuando inició todo el proceso y dije, nada, me voy a enfocar en eso porque quiero hacerlo completamente bien. Y es válido que el oficial revise todo tu caso desde el principio porque es una Correcto. oportunidad para ellos ver de que tú desde que entraste hasta que el momento que tú estás aplicando para ser ciudadano, tienes un récord limpio, tienes un récord perfectamente coordinado cuando tú reportas todos los cambios de dirección si tienes, cuando tú dices yo trabajo en este lugar, tengo mi socia, tengo mis permisos, todo eso tiene que estar en regla. Entonces, bueno, ya practiqué muchísimo con Adrián, eso es una cosa que les aconsejaba muchísimo, que Adrián también se los comenté en el video anterior. Practique, ok, en inglés. Adrián era mi oficial. Háganse todas las preguntas, adelante, al revés, al derecho, del medio para arriba, del medio para abajo, todo. Miren, si yo le podía responder las preguntas a mi esposo, serio, hablándome en inglés, yo dije, ya aquí rompo el hielo. Así que yo lo que hice fue que Adrián ya en las últimas semanas, él me hacía las preguntas y yo respondía en inglés. Eso me ayudó muchísimo porque recuerden que las preguntas te las pueden hacer de diferentes formas. Correcto. Una misma pregunta, ¿cuál es tu nombre? Say your name, what's your name? This is your name. What is your full name? What is your full name? Middle name, last name. Entonces todo eso tienes que saberlo y las diferentes formas que te lo pueden preguntar. Entonces todo eso lo contemplamos, lo practiqué bastante. No solo del nombre, estoy hablando de todas las cosas. Y bueno, una vez que ya me sentía que estaba allí lista, la última parte que abordé fue la de escritura y la de lectura. ¿Por qué? Porque en mi caso, para mí se me hacía muchísimo más fácil leer y escribir que el escuchar. ¿Por qué tú dices, por qué el escuchar? Por la variación del acento en inglés, porque puede ser una persona de diferente nacionalidad. Entonces yo dejé la parte de escritura y lectura al final porque era lo que se me hace muchísimo más fácil para mí. ¿Por qué? Bueno, porque es mi información y pueden variarme la pregunta y era lo que yo me quería enfocar. Una vez que yo me preparé a eso, yo le estaba comentando a Adrián mía que iba estudiando como alrededor de 2 semanas, 3 semanas antes, algo así. Le dije, bueno, me gustaría comprarme algo para ir a la entrevista. Bueno, en mi caso, porque aquí es muy difícil tener esas ocasiones para tú usar un vestido que tú digas, ay, esto me sirve para esto. Entonces quería, bueno, tú sabes, cosas nuevas, buenas cosas que te pueda traer. Yo dije, vamos al centro comercial, compramos algo de ropa, escogí como, en realidad como unos 3 vestidos más o menos, entre ellos el color negro,
bien, vestidos más o menos a media pierna, yo soy una mujer alta, entonces tampoco voy a ir con una minifalda porque no es apropiado, bueno, en mi caso en Correcto. particular. Entonces escogí unos vestidos así, pero al final terminé usando un vestido azul y con beige, porque me pareció que era un color que iba bien con la ocasión, sobriedad, con unos zapatos con un taconcito no tan alto, un taconcito pequeño. ¿Por qué les digo esas cosas? Por si estás interesado y tienes la oportunidad de comprarte algo, entonces más o menos con unos colores sobrios, un vestido siempre lo más recomendable, sino un pantalón, una chaqueta o tipo blazer o algo así que tú te sientas cómoda, pero que te veas formar como para una entrevista de trabajo. Adicionalmente, bueno, ya tenía la ropa, ya me había preparado con toda mi información, me sentía bien, pero sí sentía como esa responsabilidad full, porque iba a ser la primera de los dos, y yo decía, no, Adrián primero, y luego, bueno, después vengo yo, y como que me cuenta a mí, ¿no? Pero resulta que no, no fue así, no fue así, y bueno, me preparé súper bien. Luego de ese día, ayer y yo habíamos ido con Correcto, con anticipación anticipación habíamos, a la bueno, oficina de UCI. Eh, fuimos el mismo día que nos tocaba la entrevista. Bueno, creo que no sé si fue fue el un, tuyo o el mío. no, fue el tuyo, fue un miércoles y fuimos también un miércoles, unas semanas Ajá, antes, a ver correcto. cómo, bueno, como nosotros no vivimos en una ciudad, y Filadelfia sí es una ciudad, Ujú, entonces fuimos a chequear cómo era el tráfico, cómo era la zona, si había construcción, si había sí, todas esas cosas que uno tiene que chequear antes de ir a esos sitios porque uno tiene que llegar temprano. correcto. Entonces, bueno, fuimos, ya sabíamos dónde quedaba el lugar, el estacionamiento, llegamos con varias horas de anticipación, o sea, esperamos en el carro, entonces fuimos a la farmacia. Em, Sí, fue bien, eso me calmó bastante porque no hay nada que para una mujer que tener un baño cerca de cualquier cosa. Luego de eso, a lo que llegó la hora, sí estaba súper nerviosa, pero es como que esto es lo que yo quiero y yo voy por esto y simplemente me centré en eso, porque en verdad era algo sumamente importante, no solo para mí, sino para mi familia, o sea, para mis hijos, para mi esposo. Entonces, fue al edificio. em, el edificio, yo ahí se tengo que confesar, ya, y me dieron ganas de ir al baño otra vez. Pero ya no me daba tiempo de ir a la farmacia. Y yo le digo a Adrián, no puede ser, o sea, tengo que ir al baño otra vez, pero ya no tengo tiempo. No, no, Y pues vete temprano, vete unos minutos antes para ver si te dejan a pasar, pasar, porque como les comenté, si ven el video anterior, ahí no te dejan pasar si tú vas una hora antes o 2 horas antes. correcto. Entonces me fui unos minutos, un poco antes de lo que me decía la hoja de notificación de la Así, entrevista. También, por cierto, había chequeado lo del mandato del COVID, del COVID, claro, del del CDC. CDC en la website. Les vamos a dejar por acá el enlace donde ustedes pueden acceder y puedan chequear eso, a ver si está low o si está medium o si está high. Lo que significa que si está low, pues no necesitas mascarilla. Si está medium, Medium es es opcional. Tú opcional, decides si la usas o no. y Y si es si es high, bien, es mandatory, es que usen más. y ahí sí, el oficial, todo mandatorio, por supuesto, yo estaba ya, Dios mío, por favor, que no necesitemos la mascarilla, porque imagínate hablar con la mascarilla. Entonces, gracias a Dios era opcional. Entré al edificio, me recuerdo que estaba el primer oficial allí, que es como decir, el que está en la puerta, muy amable el señor. Me permitió, sí, me permitió entrar unos minutos antes, le agradezco muchísimo porque no necesitaba ir al baño. Lo único que llevaba era mi carpeta con todos los documentos, la carpeta que Adrián les comentó al principio. Yo la carpeta, nosotros la ordenamos que cada cosa tenía como un nombre. En cada separador tenía como una pestaña. Ajá, Entonces, en esa pestaña nosotros le colocamos los nombres. Partida de nacimiento, un pasaporte, un N400, actas de matrimonio y todo para eso. ustedes contar. Correcto. Entonces ahí tenía todo organizado. También llevé a la mano, porque digo, por supuesto, vas a entrar. Te recomiendo que tengas tu acta de notificación contigo y tu licencia de conducir o tu tarjeta de identificación, si no tienes O sea, tu licencia, ID. tu ID. Entonces entras y muestras tu ID y tu carta. Por supuesto, el oficial se va a asegurar de que la persona que la tarjeta de identificación coincida con la notificación y seas tú, pues te va a ver si eres tú. Y cuando se cerciora de que eres tú, entonces por lo menos en mi caso,
Me dejó entrar, pasé por el detector de metales, que era una cosita así, era un espacio bastante pequeño. Esperé en la línea, tienes que esperar tu turno, tienes que detenerte en los lugares que te corresponden, no puedes irte muy pegadito a la otra persona, ¿ok? No, había Eh, separación, ajá. sí, o sea, y también si ya llegas al punto y ya te toca quitarte todas tus cosas, no tomes esa premura de quitarte todo sin que el oficial te diga que puedes tomar un tray, o sea, una bandeja para poner tus cosas. Simplemente esperas y cuando el oficial te diga, este, ponga sus cosas allí, entonces tú procedes a moverte y quitarte todo lo que tengas que quitarte. Por ejemplo, yo puse mi carpeta, mis cositas, los zapatos, te los quitan los zapatos. Entonces tú pones los zapatos, pasan todo. Luego esperas cuando el otro oficial que está detrás del detector te dice que pases, entonces tú pasas, ellos verifican todo lo que pasó, entras tú, te verifican que tú no tengas nada que no esté acorde con las leyes, las normas que ellos tienen ahí de seguridad. Y una vez eso, pues tomas tus cosas. Bueno, si tienes algo que ponerte, en mi caso fue los zapatos, casi me caigo, olvidé un reloj ahí de los nervios, o sea, ay no, fue muy gracioso. Me agarré mi carpeta, mis zapatos corriendo. Entonces, luego hay otro vigilante y te dice que tienes que ir a notificarte, como decir, a información. Ese día de mi entrevista, eh, no había una persona allí y era mucho más fácil para poder comunicar. Entonces, estaba atendiendo a otra persona, esperé mi turno. Cuando se dirigió a mí, la persona que estaba allí, entonces yo le muestro mi carta, le muestro mi ID, y revisa en la computadora, se cerciora que es mi momento, mi día de entrevista, porque te pregunta, ¿vas a ceremonia o vas a entrevista? Entonces, ellos tienen la ceremonia, es en la parte de abajo, y las entrevistas en la La parte parte de de arriba. arriba. Entonces, como era entrevista, me dijo que tenía que subir al segundo piso, revisa la carta y me coloca un número en la parte superior de mi hoja de notificación. Entonces, bueno, yo no tomé las escaleras porque tenía tacos y me daba miedo caerme, la verdad. Así que me fui a mentira, no, me es cierto, yo fui al baño primero y después me fui a la oficina de información. ¿Por qué? Porque una vez que ellos me marcaban mi número, ya sabían que yo estaba en el Sí, el edificio. número que les dije en el video anterior, que el número que te marca es el número de la puerta que te toca. Correcto. Entonces yo primero fui al baño y cuando salgo del baño que ya, ok, ahora aquí estoy. ¿Por qué? Porque ya había entrado con anticipación. Y ya cuando ellos vieran que ya yo había accedido al edificio, en caso yo decía, ay, si el oficial me llama antes y yo digo que llegué y estoy en el baño y pierdo la Ujú. entrevista, entonces no me quería arriesgar. Fui al baño, regreso, voy al oficial, pero mi turno, me coloca mi número, me dicen el número de la puerta, yo tomo el ascensor que está en la misma vía del baño, a mano Correcto. derecha, y luego allí subo y allí mismo cuando tú abres la puerta, o sea, se abren las puertas donde el ascensor, está otro oficial allá arriba. Correcto. Entonces, yo directamente me fui a sentar a la puerta, pero vi que estaba el otro oficial y fui a preguntarle por educación, pero uno nunca sabe por qué esa persona está allí. Me dice, sí, es la puerta tal, me senté. Muy amable todos ellos, la verdad. Sí, Eché excelente. broma allí con la oficial mientras tanto. Esperé mi turno, esperé a que llegara mi hora y a ratito me llama el oficial que me corresponde, dice mi nombre, yo saludo, entonces hizo una pregunta como para romper el hielo en ese momento, le pregunté que cómo estaba el oficial sí, sí, como que chale, me saludó, hacer una pregunta como que no es a veces muy usual que la Ujú. persona le pregunta. Me contestó y por supuesto me dijo, sigue adelante. Yo seguí adelante primero y llegó un punto en que me detuve para que el oficial siguiera y luego llegó a su oficina, abrió su puerta y me dijo, bueno, esta es mi oficina, vamos a entrar, vamos a hacer tu entrevista. Por supuesto, todo esto es en inglés. Nunca hubo una interacción en Interacción en español. español. Eh, Luego allí entré a la oficina. Yo me quedé de pie. Estaba su escritorio, tenía su computadora, había una silla para mí, pero yo me quedé allí parada en la puerta, pedí permiso para entrar. Cuando me dijo entrar, pues no siempre dice pues, permiso, ¿no? Excuse me. Entonces entré. eh, Luego me tomó el Luego, a tu juramento allí de juramento. pie. Yo tenía todas mis cosas, solo levanté mi mano,
terminar seguramente. Dije, yes, I do. O sea que sí, voy a decir toda la verdad. Luego me dijo, bueno, toma asiento en la silla que tienes al lado de eso, puedes poner tus cosas a tu lado. Yo le dije que se podía poner, no, ella no me dijo las cosas, me dijo que me sentara, pero le pregunté que si podía poner mi carpeta, mi folder, allí en la El mesa. bloque. Y ella dijo, sí, no hay problema, porque en verdad una carpeta súper grande, tenía, como le dije, todos mis documentos, no había Toda la vida. nada que faltara. Toda la vida. Me pidieron los pasaportes, a mí sí me pidieron todos los pasaportes, me pidieron la green card, la tarjeta de residencia, mi licencia, me pidieron la carta, una notificación de mi entrevista, no me habían puesto el número de la puerta. Bueno, allí en ese momento, el oficial pues tenía todo a la mano. Yo ahí sí coloqué la carpeta acá, en esta zona. ¿Por qué? Porque la tenía abierta, pero mi mano sujetaba todo. ¿Por qué? Porque yo nada más pensaba que si el oficial me hacía una pregunta, yo me iba a demorar entre agarrar la carpeta abajo, subirla o quitarla de su escritorio, subirla porque iba a necesitar el espacio. Entonces, entre yo buscar y quitar, abrir la tapa y tapar la tapa, era como demasiado engorroso. En casa yo había practicado con la carpeta y la había dejado abierta y la había sujetado y yo veía que nada se salía de allí, aparte que todas las documentaciones, las identificaciones las tenía, entonces eran lo más pequeño que podía estar allí. Entonces fue más fácil. Luego el oficial me hace la introducción porque yo lo hice con abogado, nosotros lo hicimos con abogado. En mi caso, sí firmas un waiver porque no está tu abogado presente y cuando tú lo haces con un abogado se espera el oficial de que el abogado va a ir contigo. Pero en realidad el abogado no lo consideró necesario porque podíamos manejarnos perfectamente bien durante la entrevista. Entonces, pues bien, ¿no? Esa fue la primera firma. Ahí yo veo ese lápiz en esa pantalla que prendió y yo dije, estoy hecho, porque cuando me tocara escribir, mira, yo tengo las uñas largas. Yo me las tuve que cortar y yo decía, nada más que tenga que escribir con mi finger, con el dedo en la pantalla, ya ahí se me van a borrar las letras. Pero cuando yo vi ese lapicito y podía escribir, podía firmar, yo dije, no, pues perfecto. Entonces, bueno, probé todo y dije, no, ya estamos listos, que le hemos firmé y comenzó. ¿Con qué comenzamos? Bueno, comenzamos con la parte cívica, las preguntas. Te explican cómo es el proceso con las preguntas. Son 10, pero se responde hasta, o sea, si responden las 6 primeras y ya pasas. Y luego con el de lectura y escritura. No, en mi caso, sí, yo les voy a confesar, como les dije, a veces me olvidan los nombres, los números telefónicos. Yo estaba traté de prestar muchísima atención a las preguntas y cuando llego al carro le voy a contar a Adrián. ¿Cuáles fueron las preguntas? ¿Cuál fue la pregunta que te hicieron? No me acuerdo. Tuve que empezar a ver todo, pero por lo menos sí recuerdo que me preguntaron who wrote the Declaration of Independence. Entonces yo dije Thomas Jefferson, que es la pregunta número 62. La otra pregunta que me hicieron fue la número 92, que es de la lista de 100 preguntas, que es Name one state that borders Canada. Entonces yo dije Pennsylvania. Entonces voy a decir New York. O sea, yo creo que dije Pennsylvania. Porque estamos en Pennsylvania, no sé si Pennsylvania me va a sacar de aquí. En la número 3, o por lo menos de las que recuerdo, fue la pregunta número 99. When do we celebrate Independence Day? Entonces yo dije July 4th. La otra fue el número 84. What movement tried to end racial discrimination? Y yo dije Civil Rights Movement. La otra fue la 91. Name one U.S. territory. Entonces yo dije Puerto Rico. Yo siempre practiqué con one, pero Adrián siempre decía Puerto Rico. Entonces cuando yo llegué a la entrevista yo dije Puerto Rico. Y yo también practicaba one, pero ese día me salió Puerto Rico. Puerto Rico, dije Puerto Rico. Bueno, y la otra fue el número 7. Dice, how many amendments does the Constitution have? Entonces yo dije 27. Esas son las que yo le dije a Adrián, yo creo que son estas. Así que si hay una que no es, bueno, me disculpan, pero en realidad es lo más accurate posible, lo más cercano a lo que verdad me dio. Luego de eso terminó esa parte y vino el examen de reading, que es el de lectura en writing. Reading and writing. Entonces, en la tablet,
activan la tablet, porque siempre está apagada, solo la activan cuando en verdad lo vas a usar. El oficial tenía una tablet, estaba bien nítida, no había ningún problema con la pantalla, no estaba dark, no estaba oscuro, no estaba nada. Allí, cuando tocó ese momento, la activaron, el oficial activó, y allí estaba la pregunta. Y no me van a creer, pero esa noche nosotros estudiamos y fue la última pregunta. Y le digo, ¿te imaginas que ahí me hagan esa pregunta? Es la más fácil de todas. Y entonces, pero ya me tocó a mí me tocó la más larga. Pero la respuesta más corta. Pero la respuesta más corta. Sí, entonces yo me eché a reír, me recuerdo eso fue ya la noche antes. La noche antes. Que practicamos ya. Entonces, la pregunta fue, o sea, para reading, para la lectura, dice, Who lives in the White House? Y yo no aguantaba la risa por dentro, pero no puede ser. Entonces, luego el oficial te da la respuesta y tú tomas el lapicito y en las líneas, porque hay varias líneas, tú puedes usarlas todas. Agarras, en este caso yo tomé el lápiz y escribí, The President lives in the White House. Con el period final, punto final, presidente mayúscula, todo eso. Y luego le di submit cuando una vez que lo terminé, el oficial recibió la respuesta y luego dijo que íbamos a continuar con las preguntas. Por supuesto, en mi caso, a mí sí me explicaron cómo iba a ser el proceso. A veces no te explican, pero en mi caso sí me explicaron, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto primero y luego vamos con la otra. En este caso que dejaron la N400 después. Con respecto a la N400, comenzaron a preguntarme desde la primera hoja, por supuesto, cuál era mi nombre, si había usado algunos otros nombres, cómo aparecía mi nombre en la Green Card, en la tarjeta de residencia, todos mis datos personales, por lo menos la estatura, la altura, el peso, si estaba casada, con quién estaba casada. Muchas preguntas fueron más para corroborar la información, otras si eran preguntas y yo tenía que responderla. También, así que me preguntaron, después que verificaron todas, sobre mis empleos, si trabajé, si pagué los impuestos. En mi caso sí, yo mostré, me pidieron mis récords de los impuestos, los presenté, la oficial verificó todo. Como les dije, la carpeta ahí rapidito, porque lo tenía todo organizado, sabía dónde estaba cada uno, o sea, memoricé dónde estaba mi documentación. Luego de eso comenzaron las preguntas del Have you ever, o Did you ever. De ahí sí les voy a decir que yo estaba súper concentrada en todo lo que estaba diciendo y decirles exactamente cuántas me preguntaron de allí, sí está difícil. Pero por lo menos eso de que si había estado presa en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo, si había estado, cuántas veces había estado casada, si había estado casada aquí o en Venezuela, por ejemplo en mi caso, o en cualquier otra parte del mundo, o divorciada en una otra parte del mundo. Que si era bebedor habitual también, habitual drunkard. También si pertenecía a un grupo, sociedad, todo eso, también eso me lo preguntaron. Casi todas, la parte de los nazis fue la única que hay alguna que otra variación allí. Y luego pasaron a la pregunta de lo que es Do you support the Constitution? De las 45 a las 50, ya ahí, ya como entró fresquito. Sí, ya ahí me entró porque claro, ya o sea, tú estás consciente que ya te preguntaron toda tu información personal, más todas las cosas de delitos que tú pudiste haber cometido alguna vez en la vida desde que naciste. Ya tú respondes allí, sí o no. Y ya la última parte es, por supuesto, si tú apoyas de la forma de gobierno y la constitución y todo esto. Entonces, bueno, yo support the oath of allegiance, the understand, the oath of the United States y todo eso. Entonces, ahí yo di mis respuestas. Luego me preguntaron si estaba dispuesta a tomar el oath of allegiance. Yo dije que sí. Y bueno, ya luego que termina todas las preguntas, el oficial me indica que vea la pantalla, en este caso me digo la pantallita que les ponen allí como una tablet, ahí sale toda su información.
Entonces yo verifiqué que estuviera todos mis nombres correctos, toda la data que sale allí, el lugar donde vivo, todas esas cosas. Em, ¿Por qué? Porque esa parte, esa información que sale allí es la que va a estar en tu certificado. Certificado. Entonces yo estaba súper pendiente que toda mi información, esa información personal estuviera correcta. Luego le di a la pantalla con el lapicito, y firmé allí. Luego fue otra que era por si había hecho alguna modificación en mi planilla. O sea, si tú tienes algún cambio que decir al oficial, te pueden preguntar desde el Claro, si principio. tú te quieres cambiar el nombre, tú te quieres cambiar el nombre. Correcto. Entonces, si hubo un cambio, entonces tú le dices al oficial al principio o te pregunta, ¿tienes algún cambio en tu forma? Por lo menos en mi caso no hubo ningún cambio. Entonces, yo igual me hicieron firmar de que no había ningún cambio. Si hubiera habido, entonces ahí sale la página en que pregunta. Por ejemplo, en el caso de Adrián sí hubo un cambio. Correcto. Entonces Adrián se tuvieron que actualizar, pero Sí, porque el día en que nosotros sometimos todos los documentos, Ivonne no era ciudadano, pero no era ciudadano. El día que me tocó a mí hacer la entrevista, la planilla salía que Ivonne no era ciudadana, pero en ese momento ya era ciudadana. Por eso es que él comenzó mi entrevista, véanlo acá en el video, con, ¿tú estás casado con una ciudadana americana? Yo sí. y ahí tenía que modificar. Entonces entonces ya después yo entendí por qué él se tardó un poco en la computadora, porque estaba actualizando mis datos, es lo que creo. Correcto. Entonces, al final, yo firmé esa parte también y bueno, ya desde luego de allí te dice claramente, me dijo claramente el oficial que, bueno, que me iba a someter el resultado de mi entrevista por aprobación y que podía tener una respuesta luego, que iba a recibir una carta, si había pasado, si todo. Ya luego de que me entregan la planilla, que es como la notificación, entonces, bueno, el oficial ya ahí se terminó la entrevista, ya ahí uno se levanta de la silla, el oficial también, primero que el oficial, por supuesto. Luego me acompaña hasta la puerta, y no solo hasta la puerta de la salida de su oficina, sino también hasta la salida de donde se entra para ir a la entrevista, que es un pasillo donde tú tenías que entrar al principio. Uno sale de allí, pero yo salgo muy seria, porque yo me quedé pensando con cada cosa, no hice la ceremonia el mismo día. Y me acuerdo que la oficial que está en el piso de arriba, cuando yo fui a tomar el me dice, ¿pero qué pasó? ¿No pasaste? Y entonces yo le digo, no, sí, sí, claro, niña, pero es que cambia esa cara porque con esta seriedad, con la cara muy seria, o sea, yo ahora estaba muy seria, pero es porque yo me quedé con la idea, ay, ¿será que me van a hacer me ha gustado que me hicieran la entrevista el mismo día? Yo, no, 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 claro que sí pasé, ¿qué tal? Pero cambia esa cara, ¿qué tal? Muy, muy amable la señora. Entonces, bueno, nada, me fui al ascensor y sí me recuerdo que había muchas personas esperando en una de las otras puertas, que ahí, digamos que ahí se tomaban como mucho más tiempo, pero había muchísimas personas allí que hablaban español. Entonces, me recuerdo que uno de ellos me preguntó, ¿cómo te fue? ¿Pasaste? Entonces yo le digo, sí, sí, ¿qué tal? Me dijo, no, yo estoy esperando por la mía, porque él también iba a su entrevista de ciudadanía. Y nada, bueno, le deseo la mejor de la suerte, tal, agarré el ascensor bajo y ahí es donde me doy cuenta que tenían una ceremonia ese día en la tarde y estaba en el piso de abajo. Entonces ahí estaba el auditorio. Entonces, bueno, ya sé que cuando venga mi ceremonia, la ceremonia será ahí en el piso de abajo y ahí queda el auditorio. Entonces yo lo crucé, cuando tú vas a las escaleras, o sea, el ascensor, tú cruzas a la izquierda, entonces le das derecho. Ahí sí había muchísimas personas en la sala de espera que eran los que estaban esperando para la ceremonia. Yo terminé, o sea, caminas hasta el final del pasillo y hay siempre usualmente un vigilante, que también te pregunta, ¿cómo te fue? ¿Pasaste? Entonces, no, sí, sí, bueno, felicitaciones, que tal, pues son muy, muy amables. Y bueno, nada, cruzas levemente a la izquierda, lo que terminas ahí, ese pasillo, y ya sales del edificio. Una cosa que sí les quiero recomendar es, si no has abierto tu cuenta UCI en línea, Correcto, sí. abre tu cuenta UCI en línea, porque eso fue lo que hizo Adrián. Eso fue lo que vamos a abrir la cuenta UCIS en línea. No es difícil. ¿Por qué? Porque en ese día ellos ya actualizan tu caso, el tu estatus de tu caso. caso. Entonces, nosotros al ver ese día, mira, ya fue aprobado y la carta fue enviada. Claro, tú no sabes cuándo va a llegar porque tú no tienes
como decir, el número, el tracking number, pero ya tú sabes que la carta está ahí. Es más, después creo que de 1 o 2 días, tú puedes chequear la Corte y antes de que llegue tu carta, ya tú puedes imprimir la carta en tu casa. Antes que te llegue, sabes qué día te toca la entrevista o la ceremonia o la también. ceremonia, ajá, la entrevista o la ceremonia, a qué hora te toca y en qué ciudad te toca y todos los datos. Bueno, en ese momento, cuando yo salgo, bueno, Adrián fue conmigo, por supuesto. Entonces, de pronto, cuando ya vamos de camino, que salimos de allá, Adrián dice, entra a la cuenta en línea para ver si actualizó. Yo no sé qué, está muy rápido, acabo de salir. Pero entra, ¿qué tal? A ver qué pasa. Entonces yo entré y se actualizó. Recuerdo que estaba así como muy nervioso, no se pone como un poquito, lenta. Entonces Adrián le dio ayer, rapidito, eso no tiene nada que ver, pero entonces te estás pensando todavía, cargándote de Sí, las no, cosas. eso se va a tardar, eso Y él viene y les da, y de una vez sale que ya mi carta para la ceremonia ya fue enviada. había sido enviada. Entonces, qué barbaridad, no, que te hice caso, qué tal, que lo revisaba y salió todo. Entonces, más emoción todavía, porque cuando el oficial me dice que va a salir para aprobación, inmediatamente tú sales y al cierto tiempo, realmente no Y pues puedes mucho. abrir el PDF, puedes abrir una vez el documento Ajá. PDF y te dice la fecha. Sí, pero primero fue que ya había sido enviada. Después nos volvimos a meter al rato, unas horas, creo como un par de horas nuevamente, algo así, y ya ahí sí se veía la carta. Ya sí se veía, ya estaba el documento, correcto, eso es lo que sucedió. Ya sabía que estaba todo enviado, pero no estaba el documento en sí. Después fue que vimos el documento. Porque así nos pasó, cuando vino la entrevista, la primero que hizo la notificación fue en la cuenta en línea. Y ahí nos dimos cuenta que había sido enviada. Y luego fue que nos llegó a la dirección de correo. Y pasó lo mismo acá. Entonces, bueno, ya sabemos que cuando le toca a Adrián le iba a suceder lo mismo y hicimos exactamente lo mismo. Entramos a la cuenta online, se actualizó que había sido enviada y luego a las horas, algo así, ya estaba lista el documento y lo pudimos verificar. ver y descargar y todo. De hecho, bueno, si entonces le hablamos en otro hablamos. Ya en el próximo video le vamos a hablar sobre nuestra experiencia en la juramentación, pues en la ceremonia. Así que espérense el próximo video, ya viene pronto. Y no olviden suscribirse al canal, darle like, comentar y enviarle hacia otras personas, así podamos ayudar a muchas más familias. Bueno, nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas, no te pierdas nada. Hasta luego, chao. Bye.